Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la tenía cercada y despedregada y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio solamente uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerco y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, y que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y será bajado los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como una coyunda de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y el justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle.
Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramó el mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulaciones, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Es muy interesante este capítulo, ya que el Señor trata de explicar la rebelión de su pueblo con una parábola, y Él se ejemplifica como aquel labrador y el pueblo de Dios como su viña. Y Él menciona que Él como labrador ha tratado muy pero muy bien a su viña. La ha plantado de las mejores viñas escogidas, la ha cercado, puso una torre. La torre, lo más probable, representa el templo del Señor en Jerusalén. Pero dice que a pesar de que él tenía una expectativa, la expectativa de tener buenos frutos, salieron frutos silvestres, o sea, abrojos, frutos de mala calidad, podríamos decir así. ¿Qué simboliza esto? Simboliza de que Dios hizo todo para que el pueblo de Dios pudiera sacar lo mejor de ellos. Él los escogió, los sacó de Egipto, los libró de su esclavitud, luego hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, los sacó con grandes plagas, con grandes señales, abrió el mar rojo, le dio comida por medio del maná, las rocas destilaban agua para poder darle bebida a ellos, hizo maravillas con ellos. Pero a pesar de eso, ¿cómo le respondieron ellos? Como frutos silvestres, como con actos de idolatría, con actos de poco amor hacia los necesitados, con actos de ambición. Por tanto, aquí hay una palabra interesantísima que nos dice el Señor: bueno, los pongo a ustedes, juzguen ahora entre mí y mi viña. Y hay una frase increíble, versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podría hacer? Y yo te pregunto, ¿hay algo más que el Señor pudo haber hecho por nosotros para salvarnos? Si Él entregó todo, entregó su propia vida, entregó a Jesús para que le dieran el peor de todos los castigos. ¿Y todo para qué? Para que todo aquel que en Él crea pueda tener vida eterna. ¿Qué más podía haber hecho Jesús, Dios el Padre, la divinidad, para que nosotros, en vez de tener esos frutos silvestres, pudiéramos reflejar los mejores frutos? ¿Y cuáles serían esos mejores frutos espiritualmente hablando? Aceptarlo en nuestro corazón y permitir vivir en santidad. Dios ya no puede hacer más por nosotros. Él ya lo ha hecho todo. Tan solo falta de que usted y yo tomemos la mejor decisión. De nosotros depende que si de nuestro corazón puedan nacer frutos de mejor calidad o frutos silvestres. De nosotros depende, no de Dios, porque Él ya lo ha hecho todo. Otra cosa que yo quiero mencionar, que es tremendamente importante, es que a medida que va progresando los capítulos de Isaías, Dios empieza a revelar
qué es lo que va a pasar con el pueblo. En esta ocasión, Él claramente dice que van a ser llevados cautivos, que Él va a llamar como en un silbido a una nación lejana del oriente y que va a ocuparlo como su instrumento de castigo. Fíjate que empieza a darle elementos que antes no le había dado. Cada vez Dios lo hace más claro. Y eso nos enseña algo, que a medida que el pecado va avanzando, el mensaje de Dios es más desesperado, porque es más directo, porque Él desea que nosotros evitemos esa ruina, esa condenación. Por eso el mensaje es más directo, es más claro, es más contundente. En los otros capítulos, el simbolismo era muy vago, era muy abstracto, era muy genérico. Pero ahora vemos que claramente Dios dice: los llevaré cautivo, destruiré Jerusalén. Entonces, eso nos debe invitar a que si Dios está hoy día llamándonos con palabras duras, es porque está desesperado de que nosotros no muramos, no vayamos a la condenación. Por eso, a medida que va pasando el tiempo y acercándose la venida de Jesús, Dios va a hacer llamados cada vez más directos a nuestro corazón. No rechacemos esos llamados, porque esos llamados son para consagrarnos. Esos llamados son para que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús si todavía no las hemos entregado. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte en la campanilla de abajo para que de esa manera YouTube pueda recomendar estos videos a otras personas. Y ahora leeremos la lección diaria de la Palabra de Dios. El título de esta semana: La misión en favor de los poderosos. El versículo para memorizar: Mateo 16:26. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Martes 28 de noviembre. Testificar a los instruidos. Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Juan 3:1. Jesús se refirió a él como maestro de Israel. Juan 3:10. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana, podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Lee Juan 3 del 1 al 12. ¿Qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Juan 3 del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿no creeréis si os dijere las celestiales? Cierre de cita. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el statu quo, pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor, pero aquella noche lo cambió para siempre, incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios. Siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Lee Juan 7, 43 al 52 y Juan 19, 39. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Nicodemo y Jesús? Juan 7, 43 al 52. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cierre de cita. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Cierre de cita. En estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador como todos nosotros. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que dado que tenemos la verdad, y la tenemos, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles?